el análisis modal y que utilicé para resolver una respuesta libre, pues se puede usar ya para todo, ¿vale? Entonces imaginaos que tenemos este mismo modelo, es el que he estado usando así de base o guía para toda esta parte inicial del tema 3, en el que tenemos dos masas puntuales con sus elementos elásticos, su inercia, seguimos sin amortiguamiento, y ahora sobre una de las cargas aparece, o sobre una de las masas aparece pues una carga de las nuestras, en el sentido de que es de las nuestras porque pues es una carga que es un coseno, es una carga armónica, ¿vale? Bueno, es todo igual, calculas la energía cinética, lo hago rápido porque ya lo he hecho una vez, calculas la energía potencial, la de cada uno de mis dos muelles, asumiendo que esas coordenadas Q1 y Q2 son absolutas, como está ahí, y calculas el trabajo de las fuerzas. Como la carga sigue siendo independiente de dónde está el sistema en cada instante de tiempo y vale en t igual a 3 segundos lo que valga esto, pues esto puedo seguir diciendo que es esto. Así que mis ecuaciones son las que tenía el otro día, con una matriz de inercia, una matriz de rigidez, que es la misma que el otro día, eso no ha cambiado. Y cuando apliqué Lagrange a este trabajo, pues resulta que aparece aquí un término forzante, que es ese de ahí, ¿vale? Pero lo que conté antes de pararnos e irnos, vamos, que me he tenido que volver a mirar la clase el último día para ver qué conté, porque ya ni me acordaba yo mismo. Lo que os conté de que los modos propios de un sistema de varios grados de libertad es una base, funciona en el caso libre, lo he demostrado y lo he aplicado y funciona, por supuesto, en el caso de una carga forzante. Así que este problema que está claramente acoplado se desacopla igual. Calculas el problema libre, te olvidas un rato de la carga, acabas con la misma expresión que os contaba el otro día de asumir un movimiento armónico de frecuencia omega y de aquí sacabas las características modales. Esto no lo voy a hacer con detalle, así que ya me lo traigo de entonces. Descubrimos que este sistema tenía una frecuencia natural primera que era esta y una segunda frecuencia natural que era esta, y a cada una de ellas estaba asociada a una forma modal o una forma de deformarse o de moverse el sistema, que yo elegí el 1 medio 1 y el menos 1, 1, ¿vale? Y lo que demostré y apliqué es que si ahora decides que te vas a otro sitio, a otra base o a otras coordenadas, que son las coordenadas modales, con esta matriz de cambio, en el problema libre, estas matrices se transformaban en matrices diagonales. Obviamente aquí también lo van a hacer. Sustituyo y fijaos que me queda J por la matriz modal por las aceleraciones modales más K por la matriz modal por los desplazamientos modales igual a un vector de cargas en el espacio físico. Y como hacía mucho, pues vuelvo a premultiplicar por la matriz modal traspuesta, que aparece aquí en todas partes. A ver si puedo bajar. A ver, no me hace caso. Vale. Y ya la calculé, así que la voy a poner directamente, ¿vale? Esto, que es la matriz modal de inercia, resulta que efectivamente nos quedó una matriz diagonal de valores 3 medios de m, 0, 0, 3m, que multiplica las aceleraciones modales. Esto de aquí, si uno lo ha hecho todo bien, siempre va a quedar una matriz de rigidez modal
que también es diagonal y que en este caso quedaba 3/4 de K006K. Y esto de aquí, pues no es más que un vector de cargas modales que depende del tiempo. Nosotros estamos aplicando una carga en una de las masas. Como esa masa se mueve en los dos modos, aparecen dos cargas modales de valor 1/2 menos 1 por P0 por el coseno de omega t. ¿Vale? Así que simplemente lo nuevo es que han aparecido cargas modales. ¿Vale? Pero fijaos que sigue siendo un problema completamente desacoplado. ¿Vale? Para no enrollar demasiado las ecuaciones, voy a asumir que en el momento en el que esto empieza a sufrir esa carga, tengo condiciones iniciales nulas. Es decir, mi sistema estaba en el equilibrio. ¿Vale? Así que a nuestro problema físico, que tendría condiciones iniciales nulas, tanto en el desplazamiento como en la velocidad, pues ya os conté cómo se llevan al espacio modal, pero en el caso de que sean nulas, pues nulo en el espacio físico tiene que ser nulo en el espacio modal. Así que tanto la posición inicial como la velocidad inicial en el campo modal son nulas. Y efectivamente, siempre que uno sea capaz de caracterizar modalmente una estructura, es decir, obtener las frecuencias y los modos propios, una vez que te vas al espacio modal, vuelvo a tener, en este caso dos problemas de un grado de libertad que puedo resolver, pues uno hoy y otro hoy también, porque quiero hacerlo todo hoy, pero completamente desacoplados. Resulta que el primer modo propio tiene esta ecuación con condiciones iniciales nulas. Y es un problema de un grado de libertad. Sigo en el más fácil de todos porque sigo sin que aquí se disipe energía de ningún tipo, así que esto es un modelo conservativo. Y lo único es que como hay un término forzante, pues la misma discusión que hacíamos en el tema 2. ¿Que se te ocurre una solución particular? Bien, plantea una solución particular y luego una homogénea. ¿Que no eres capaz de encontrar una solución particular? Tendrás que plantear la forzada, es decir, la de Duhamel, y una libre. En este caso, hombre, en este caso sí. Si se me ocurre una solución particular para este problema, que es, asumo que eta 1 va como el coseno de omega t, lo meto en la ecuación y te queda que esa solución particular es esta. Y la solución homogénea, un sistema sin amortiguamiento, es decir, amortiguamiento menor que el crítico, con lo cual estos son cosenos y senos. Y sin exponencial, y esta frecuencia pues es la frecuencia natural del primer modo. ¿Vale? Y aplicando las condiciones iniciales, pues obtienes cuánto vale la A y la B, como hemos hecho ya no sé cuántas veces. Lo sustituyo, lo saco ya todo, ¿vale? Y me va a quedar P0 partido por 2, esto sale aquí fuera, que multiplica a el coseno de omega t menos el coseno de omega 1t. ¿Vale? No tiene nada y ya veis que en realidad una vez que desacoplas esto es tirar del tema 2 una y otra vez.
¿Preguntas? ¿No? Vale. Fijaos que el segundo modo lo voy a escribir aquí para que quede constancia de que no le ignoro del todo. Tiene esta ecuación con condiciones iniciales nulas. ¿Vale? No voy a hacer todo el razonamiento, pero veis que es básicamente lo mismo, es análogo y que resulta que el segundo modo propio se mueve como menos P0 partido 6K menos omega cuadrado 3M que multiplica al coseno de omega t menos el coseno de omega 2t. Lo confirmo para no fiarme de mi memoria. Y ahí tengo la respuesta de mis dos modos propios. Fijaos que además, si los estudio un poco más y me fijo en esto, que al final es la amplitud, y divido todo por este 3/4 de K, aquí me quedaría P0 medios entre 3/4 de K partido 1 menos, y aquí te queda esto, que me dice que efectivamente, si la frecuencia de esa carga externa coincide con la primera frecuencia natural, este modo, el modo 1, entra en resonancia. Y de un modo análogo, si analizo esto y divido todo por 6K, aquí me va a quedar 1 menos omega partido omega 2 al cuadrado. De modo que si la frecuencia externa coincide con la segunda frecuencia natural, este modo entra en resonancia. ¿Vale? Es lo que ya os adelanté y es, a partir de ahora tenemos tantas resonancias como modos propios, frecuencias naturales y por tanto tantas resonancias como grados de libertad tenga mi modelo. Vamos a ver hasta 2, 3, no sé si hay alguno planificado de 4, pero creo que no. En el mundo real, en una estructura real, que ya os conté al principio de la asignatura, que se comporta como un modelo continuo porque tiene infinitos grados de libertad, el razonamiento es que tiene infinitas resonancias. Y que uno, si se pusiese a aplicar una carga armónica desde 1 hercio, 2 hercios, 3 hercios y se pasase así la vida, encontraría infinitos picos de amplitud. ¿Vale? Una vez que tengo mis modos propios, ya he acabado en el espacio modal y me vuelvo. Vuelvo a ver, porque está muy bien ver que un modo entra o no en resonancia, pero yo lo que quiero ver es cómo se mueve la masa 1 y cómo se mueve la masa 2, que hemos dicho que volvía con esta matriz de cambio de base, ¿vale? Y entonces puedo escribir las coordenadas Q1 y Q2, ¿vale? Me vais a permitir que ya las escriba así porque quiero que se vea la resonancia claramente. Y entonces me va a quedar que Q1, que era eta 1 partido por 2 menos eta 2, resulta que esto vale P0 partido 3K partido 1 menos ese término que hace entrar en resonancia por el coseno de omega t menos el coseno de omega 1t y más P0 partido 6K eso es el movimiento de la masa 1, ¿vale? Escribo el de la masa 2, que básicamente pues cambia un poco en esas amplitudes, pero poco más. Y menos P0 partido 6K
Vale. Fijaos, una vez que uno vuelve al espacio físico, lo que tenemos es, lo primero, que como no hay amortiguamiento, pues aquí ya no puedo hablar de una respuesta transitoria, porque aquí nada desaparece, pero sigo teniendo lo mismo que en modelos de un grado de libertad, es, tengo parte de la respuesta debido a la carga y parte de la respuesta debido a la frecuencia natural. Lo que pasa es que aquí, en vez de tener un solo término, pues tengo dos. Además, como en ambos modos, que básicamente no los he mencionado porque le he dado ya muchas vueltas a estos modos, pero en el primero las dos masas se mueven en fase, lo que pasa es que la amplitud es la mitad de la otra, y en el segundo modo básicamente las masas se mueven en acordeón, pues como todas las masas se mueven en todos los modos, mi masa 1 entrará en resonancia tantas veces como entre alguno de los modos. Aquí aparece este término y este término que pueden hacer que entren en resonancia. ¿Vale? De hecho, si uno lo pinta y, por ejemplo, imaginaos que me voy a plantear que esto en la realidad tiene amortiguamiento y por tanto solo hay una parte que se me quedaría, pues imaginemos que de todo esto voy a mirar Q1. Si me deja cambiar de color, hoy está de esos días tontos. Imaginemos que queremos ver Q1 debido a la carga. ¿Vale? O lo que es lo mismo. Algo me dice, y aunque no os lo he contado todavía, que si esto tuviese amortiguamiento, la parte del coseno de omega 1 y la parte del coseno de omega 2 desaparecerán con el tiempo. Así que digamos que un poco así como la Q1 permanente, el día que consigamos meter amortiguamiento en nuestros modelos, fijaos que me quedaría solo la parte del coseno de omega t. Entonces, si la reescribo ligeramente, este primer término me quedaría esto, y lo único es que voy a sacar fuera el P0, y esto de aquí me quedaría más P0 partido 6K, el P0 este me sobra, partido 1 menos omega partido omega 2 al cuadrado por el coseno de omega t. ¿Vale? Sé que estoy haciendo aquí una especie de truco en el sentido de, Marcos, te estás olvidando del coseno de omega 1 y omega 2 y estos no desaparecen. ¿Vale? Pero en un sistema real estos desaparecerían y cuando metamos amortiguamiento desaparecerán, ¿vale? Así que volveremos a recuperar el concepto de, por un lado, la respuesta permanente y por otro lado, la respuesta transitoria. Bueno, pues si yo pinto esto, para que veamos claramente entre todos las resonancias, pues me vais a permitir que haga esto, que aquí voy a pintar las omegas de la carga externa, con lo cual sé que va a haber dos valores característicos que son estos dos. Y aquí voy a pintar pues el módulo de la amplitud. ¿Vale? Bueno, para frecuencias nulas, pues fijaos que esto se convierte en un 1, esto es un 1, con lo cual me queda un tercio 1 partido 3K más 1 partido 6K, con lo cual me quedará un valor por ahí. Cuando la frecuencia es la natural 1, esto se vuelve 0 y mi sistema se va a infinito. Después ya no va al infinito. Cuando la frecuencia sea la segunda frecuencia, también tengo aquí una asíntota, así que tengo efectivamente dos resonancias en amplitud. Cuando la frecuencia sea muy alta, estos son infinitos, así que mi amplitud hará así. Pero si uno lo desarrolla y junta esto en una única fracción, resulta que la amplitud se anula para un valor determinado de la frecuencia. Si pinto Q2, que no sé si tengo escrita por aquí, sí, la pongo por aquí, la Q2, que sería pues 2 partido 3K
menos 1 partido 6K y 1 menos omega partido omega 2 al cuadrado por el coseno de omega t. ¿Vale? Fijaos que pasará lo mismo. En estos valores, pues la amplitud de Q2 va a infinito. Por aquí valdrá otro número que no tengo ahora mismo a mano. Bueno, sí, el de 1 lo tengo, pero bueno, no quiero centrarme en ese valor en concreto. Pero bueno, valdrá un valor, una especie de la respuesta estática. Cuando me vaya a infinito también. Y aquí en medio sucede que no se alcanza un mínimo. Bueno, perdón, se alcanza un mínimo, pero no es cero. ¿Vale? Bien. Esto de aquí me confirma un poco o me permite visualizar lo que os decía de que tenemos varias resonancias, que en este caso todas las masas entrarán en resonancia cuando la carga externa sea alguna de las frecuencias naturales. ¿Vale? Bien. ¿A alguien le llama la atención alguna de estas? Uy. ¿Alguna de estas dos curvas? Bueno, yo supongo que no será por dónde van los tiros, pero una pregunta. Al dibujarlo en valor absoluto, claro, si por un lado tiende a más infinito y por otro a menos infinito, en verdad todo está en el primer cuadrante. Pero sería importante ahí analizar si realmente o sea, tendería a menos o a más infinito. Sí, si uno pinta, lo que dices es que si en vez de pintarlo en valor absoluto, que yo lo tengo sin pintar en valor absoluto, de hecho, las curvas son, esto es Q1 y la curva es esta. Y Q sub 2 es esta. ¿Vale? Entonces, venga, ya que lo mencionas, vamos a indagar en las dos gráficas. Primero la que tú mencionas y luego la otra, que es lo que quiero dejar para desarrollar otro día. Fijaos que esto se debe a los modos. Me los voy a traer. Venga. A ver si me deja pegarlo. Pues nada, los escribo yo, que voy a tardar menos. Por una vez la pizarra digital me ha fallado. El modo 1. El modo 1 os recuerdo que era un medio 1 y el modo 2 era menos 1, 1. ¿Vale? Bueno, pues fijaos lo que sucede. Los modos hemos dicho que son estos, es decir, aquí las dos masas se mueven en fase pero una amplitud ligeramente distinta y aquí las masas se mueven en contrafase. Y también en la teoría os he contado que los modos son ortogonales. Y también os he contado y os he demostrado con las masas y muelles que tengo aquí en casa que si las condiciones iniciales eran proporcionales a uno de los modos, la respuesta era solo ese modo. En el sentido de que si un sistema se mueve solo como un modo, mejor dicho, puedes conseguir que solo un modo responda y el resto sean cero. Y eso tiene que ver con que los modos son ortogonales. Y eso hace que en rangos de frecuencia determinados, digamos que un modo domine sobre el resto. Por ejemplo, en esta gráfica de aquí, cerca de la frecuencia natural omega 1, manda el primer modo. ¿Vale? Y fijaos que en el primer modo las cosas iban en fase, como lo hacen Q1 y Q2, no solo al valor de la frecuencia, que tendrías un infinito y no podrías ver nada, sino cerca. Y del mismo modo, fijaos que cerca de la segunda frecuencia, bueno, estoy pulsando hoy con el meñique lo que no quiero. Cerca de la segunda frecuencia natural, no justo en ese valor porque no verías nada, pero cerca, el que domina es este, en el sentido de que efectivamente las masas van en contrafase. ¿Vale?
Así que si uno pinta la fase, incluso sin haber hecho, si experimentalmente, por ejemplo, haces esto, podrías intuir y determinar que el modo 2 tiene que tener un signo menos alguno de sus coeficientes y que el modo 1, los dos tendrán el mismo signo porque las cosas van en fase. ¿Vale? Así que eso, si uno lo pinta, digamos, con módulo y fase. Lo más significativo, además de esto, que bueno, está bien mencionarlo y que lo iba a hacer de todos modos más adelante, es ese punto de ahí. Fijaos que esto de aquí hemos dicho que es la resonancia de la amplitud. Fijaos que también es el punto de resonancia en fase, donde la fase cambiaba bruscamente. Aquí pasas de menos a más y de más a menos. Así que aquí coinciden la resonancia en fase y en amplitud. Y esto se denomina antirresonancia. ¿Vale? Y además es un fenómeno que así de primeras es bastante contraintuitivo. ¿Por qué? Me voy a traer otra vez el modelito para que tengamos claro lo que está pasando. Si esta vez me lo deja copiar y pegar como Dios manda. Sí, a ver si. Mira tú qué bien. Porque fijaos que lo que pasa es que yo estoy aplicando la carga aquí. Y si os ponéis a agitar cosas, en casa donde sea, pues uno consigue que se mueva la estructura y obviamente también se mueve el punto en el que tú estás empujando la estructura. Sin embargo, lo que me dice este resultado es que si la frecuencia vale un valor concreto muy característico, que es este de aquí, justo el punto en el que tú estás haciendo la fuerza no se mueve, pero sí lo hace el resto del sistema. ¿Vale? Es decir, tú te vas a cualquier sitio, en clase hablaba de la pizarra o de la mesa o de lo que fuera, te pones a agitar o a hacer una fuerza armónica en esa estructura con la mano y el punto justo en el que tú estás aplicando la fuerza está quieto, pero todo lo demás se mueve. ¿Vale? Bueno, pues esto, que es algo bastante llamativo y que se debe a que has añadido aquí otra cosa, abre la vía a una cosa que se llaman atenuadores de vibraciones. Voy a escribir bien, atenuadores de vibraciones. O tuned más dampers. Que era eso que pusieron en el Fórmula 1 de Renault en el 2005, que es un ejemplo que os conté el primer día en la presentación. ¿Vale? Lo desarrollaré el próximo día, el jueves, que es lunes, para ilustrar qué se puede conseguir con esta vía o esta área de las vibraciones. ¿Vale? De momento quedaos con que existen valores de frecuencia con los que uno puede conseguir que el sistema no se mueva. ¿Vale? Volveré sobre ello el jueves que viene, que os recuerdo es lunes. Pero ya se me cayó el lápiz. Vale. Un segundín. Para terminar, para seguir recordando un poco los modelos de varios grados de libertad y reengancharnos un poquito después del parón. Os enseño el Moodle y las novedades. Por cierto, para no tener que haceros spam constante sobre qué voy cambiando en Moodle, porque mandar un email sobre he añadido no sé qué, al final acabáis con 20 emails de spam. He puesto esta sección inicial en la que os voy contando un poco los últimos cambios en la última semana o así, ¿vale? Lo que he añadido hoy, que es lo que estaba haciendo así más o menos esta Semana Santa, que al final no eran vacaciones para nadie, era, a ver si me encuentro, esto. Los enunciados de modelos de varios grados de libertad y
los resultados o valores finales o característicos de esos ejercicios, ¿vale? Volví a hacer una especie de paliar el hecho de que estamos en online y no tenéis por qué tener que ir al servicio de publicaciones a por el guión que está allí publicado, con lo cual, pues como en la parte de modelos de un grado de libertad, estos ejercicios son en parte lo que hay en el guión de publicaciones. Este es el ejemplo, por ejemplo, es el ejercicio 2.9 de ese guión, el 2.8 o el 2.1. Pero también incluye otros ejercicios, por ejemplo, que han sido de examen alguna vez, pero no están en el guión de publicaciones. Este está también en la colección del estudiante autónomo, pero hay otros que no. No, esto está bien. Este no es el 2.11. ¿Ves? Tengo que revisarlo un poco porque esto de hacerlo... bueno, tengo que revisar alguna cosilla, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que los tengáis ahí, así que de nuevo, pues iré publicando en Moodle los que voy a ir haciendo, ir enfocando para que os podáis ver por adelantado, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay algunos menos, mi plan es añadir algunos más fuera y demás, pero bueno, hay de todo tipo, conservativos, luego no conservativos, etcétera, ¿vale? Y el que quería ver hoy, que no lo puse en Moodle porque los he subido esta mañana, es este de aquí, ¿vale? Que, pues si empezamos la asignatura hablando de péndulos, pues vamos a coger dos péndulos y convertirlo en un modelo de 2 grados de libertad a base de meter un muelle que los una, ¿vale? Así que tenemos dos péndulos de longitud L y masa M, oscilan sin disipar energía y lo único es que añadimos un muelle K, que no está escrita la K en el dibujo, pero bueno, está escrita, a una cierta distancia A, ¿vale? Y lo que quiero calcular es la respuesta libre de esto. Coges este péndulo, por ejemplo, lo pones a un cierto ángulo y lo sueltas, ¿vale? Y luego un extra que lo puse aquí, pero mi intención es resolverlo hoy, si me da tiempo, que es qué pasa si el muelle es muy débil, ¿vale? No hay muchos extras en los ejercicios porque no me ha dado la vida, así que espero poder añadirlos a lo largo de las siguientes semanas. Pero bueno, como son ejercicios más largos, normalmente los extras hacen menos falta. Venga, entonces voy a estudiar este ejercicio, me llevo el dibujito como siempre. Me lo dejo pegar, que también lo agradezco. Y pues lo analizo. A ver, perdón. Así. Y así. Venga. Lo estáis viendo, ¿verdad? Es que he perdido de vista el botón de... Sí, vale. Gracias. Bueno, pues como es un péndulo, no voy a innovar, ¿vale? Pues este péndulo lo voy a medir con su posición angular y este péndulo lo voy a medir con su posición angular, ¿vale? Así que, pues la energía cinética de este sistema será esta. El techo no se mueve, en este caso, lo dejo fijo, ¿vale? No hay nada en el enunciado que me diga que se vaya a mover. La energía potencial, pues tengo una parte gravitatoria, tengo dos péndulos iguales, así que lo que sube esto, pues si tomo esto como el origen, pues tengo que esto es mgl por 1 menos el coseno de teta 1, ¿veis? Y ya la he fastidiado porque el 2 este de aquí no es verdad, porque los dos péndulos no tienen por qué moverse igual. Y luego tengo el muelle. El muelle es un medio de K por lo que se haya movido cada uno de los puntos, pues fijaos, el extremo de aquí se habrá movido una cantidad A por el seno de teta 2, esto de aquí, y este de aquí se habrá movido A por el seno de teta 1. Me voy a quedar con vibraciones lineales, pequeñas oscilaciones para poder poner esto de aquí. Y no hay trabajo y hasta que cuente el amortiguamiento, pues no hay disipación, ¿vale? Aplicas las ecuaciones de Lagrange a teta 1 y teta 2
y lo pongo ya en forma matricial. Me queda una matriz diagonal donde está el momento de inercia de esos péndulos. Y me queda una matriz de rigidez, que es esta. ¿Vale? Está acoplada. Quiero resolver el caso de que, pues por ejemplo, voy a mover el péndulo de la izquierda. Así que en 0 cojo el primer péndulo. Creo que sí. Lo saco de su posición de equilibrio y me lo llevo a algún sitio. Pero lo suelto sin velocidad alguna. Bueno, pues lo mismo que he hecho en la teoría y lo mismo que he estado haciendo en los ejemplos. La única forma de resolver este problema acoplado es desacoplarlo buscando las características modales, las formas modales en concreto, ¿vale? Así que planteo que θ sea una cierta amplitud por elevado a i omega t, lo pongo en exponencial por costumbre, aunque fijaos que como el sistema es conservativo no me haría exactamente falta, ¿vale? Y entonces me queda que la k menos omega cuadrado por la j por θ es 0. Y la misma frase que llevaba una semana y media sin decir. O esto es 0 y nos vamos a casa porque lo suelta si no se mueve, lo cual contradice el sentido común. O esta matriz es singular y por tanto su determinante, es decir, el determinante de k a cuadrado más mgl menos omega cuadrado de ml menos k a cuadrado menos k a cuadrado. Y esto sigue nivel de vaguería extra. Y esto mismo, este determinante tiene que ser 0 para que exista un θ que no sea 0. Eso es la ecuación característica. No la voy a operar paso a paso. Es un determinante de 2 por 2. Es que el caso es que al final uno acaba con ml cuadrado al cuadrado por omega a la cuarta menos 2 ml cuadrado por k a cuadrado más mgl por omega al cuadrado. Y ahora esto sí que me viene bien. Y el término independiente, que es k sub a cuadrado más mgl al cuadrado y menos k sub a cuadrado al cuadrado igual a 0. ¿Vale? No es bonita, pero al final es una ecuación cuadrática. Si divido todo por esto de aquí, para que quede un poco más elegante, no tiene otro objetivo, queda esto. Y un término independiente que es este. Que en realidad he dividido para que veáis que al final lo que tengo por aquí es un montón de frecuencias al cuadrado. Así que por ahí empiezan a aparecer términos de unidades de frecuencia. Es una ecuación cuadrática. Esto se resuelve con más menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, etcétera, ¿vale? Y resulta que obtienes dos valores, ¿vale? No lo hago en detalle porque no ganamos mucho con que yo resuelva esto en directo. Si alguien tiene problemas, pues lo vemos en una tutoría, vamos, sin ningún problema. Salen dos frecuencias. La primera es esta. Y la segunda es, o la otra, mejor dicho,
es esta de aquí. Obviamente tiene unidades correctas, esto es la frecuencia propia de un péndulo de toda la vida, de física de la escuela o de bachillerato. Esta pues también tiene unidades de frecuencia. Fijaos que tenemos esta misma más un K partido M, que tiene unidades de frecuencia, ya lo sabemos, y A partido L, que es adimensional. Y como esta es mayor que esta, las ordenamos en el orden que hacemos siempre, ¿vale? Así que resulta que este sistema tiene dos frecuencias. Una igual a la que tendría uno de esos péndulos si estuviese suelto, y otra que tiene que ver con que los péndulos están acoplados o unidos por un muelle de rigidez K. Vale, vamos a ver cómo se mueve eso, y eso consiste en particularizar esta ecuación de aquí, porque ahora para las frecuencias que son esta y esta, esto es una matriz singular, es decir, que ahora esta ecuación, que es K menos omega cuadrado J, donde ahora la omega es una de esas dos, por teta, tiene solución. ¿Vale? Cuando sustituyo la omega 1, ¿vale? Y la meto ahí, resulta que esta ecuación se transforma en esta. Que es la que cumple el primer modo propio, o la primera forma modal. Y cuando sustituyo el valor 2, resulta que esto queda pues todo negativo. ¿Vale? Esto se ve, pero bueno, si alguien tiene problemas puede resolverlo metiendo los coeficientes y sacando cuánto vale uno en función del otro, pero el vector que hace que esta ecuación se cumpla es cualquier vector cuyas dos componentes sean iguales. Podría pegarme un golpe con algo y que me sentase mal y poner el modo 66-66, pero como no me ha pasado hoy, tomo el modo 1-1. Si a alguien le gustan los números pares y pone el 2-2, ningún problema. Y a este le pasa lo mismo. No hace falta hacer nada para ver que un vector que cumple esta ecuación tiene que tener las dos componentes del mismo módulo, pero distinto signo. Así que valdría el menos 3, 3 o el más 3 menos 3, pero igual, para no complicarme la vida, voy a tomar el 1 menos 1. ¿Qué significa? Que cuando el sistema tiene esta forma modal, mis dos péndulos se mueven a la vez en fase y la misma cantidad. Y en este caso lo hacen en contrafase estilo acordeón otra vez. Como pasó el otro día, una especie de otro acordeón con las dos masas que tengo aquí en casa. ¿Vale? Fijaos de nuevo que aquí el punto central del muelle no se movería, con lo cual esta forma modal tiene un nodo, un punto nodal. Si lo construyese y consiguiese que esto vibrase solo con ese modo, habría un punto del muelle que no se mueve. ¿Vale? Una vez que tengo mis características modales, pues podría resolver cualquier problema. En este caso me han pedido un problema de una solución libre, así que bueno, voy a resolverla. Cojo mi sistema,
con una condición inicial en desplazamiento que es esta y una condición inicial en velocidad que es nula y me lo llevo al espacio modal. Con esos modos que he determinado. Perdón, esto es al revés. ¿Vale? Insisto que si ahora, y lo dejo para vosotros, si elegís otros, lo que va a pasar a partir de esta línea, que es irme al espacio modal, será distinto, pero igualmente válido. ¿Vale? Resulta que acabo con una matriz aquí, que es la phi traspuesta por la j, por la phi, por las aceleraciones modales, más la phi transpuesta por la k, por la matriz modal, por los desplazamientos modales, igual a 0, más unas condiciones iniciales que son phi a la menos 1 por los desplazamientos iniciales y unas condiciones iniciales en velocidad, que estas las pongo directamente porque son 0. ¿Vale? No hago esas cuentas directamente, o sea, en directo quiero decir, pero esto resulta que vale 2ml cuadrado 00 2ml cuadrado por las aceleraciones modales más 2mgl00 4k a cuadrado más 2mgl por teta 1 teta 0, perdón, teta 2. Esto es eta. Y las condiciones iniciales pues invirtiendo esa matriz valen, allá donde lo tenga, pues teta 0 partido por 2 y teta 0 partido por 2. ¿Vale? Pues otra vez, estoy en dos problemitas de un grado de libertad. Con una condición inicial de posición y nula de velocidad. Fijaos que otra vez, si divido por 2ml cuadrado, aquí me queda un chequeo que está bien hacer de vez en cuando, esto de aquí. Así que eta 1 es solo la parte homogénea, que son cosenos y senos de la frecuencia natural 1, y que aplicando condiciones iniciales me queda esto de aquí. ¿Vale? No lo hago con detalle porque es exactamente igual, pero del mismo modo acabaré con, os lo dejo para vosotros, un segundo modo propio que se mueve así. ¿Vale? Así que ahora que sé cómo se mueven los modos propios, hasta aquí es mi espacio modal, lo que podría ser distinto si cambiáis los modos, y ahora me vuelvo a el espacio físico con mis modos propios. Hemos elegido el 1, 1, 1 menos 1. Sí, ¿verdad? Sí. Y eso me dice que teta 1 es el coseno de omega 1t más el coseno de omega 2t y que teta 2 es
eso de ahí. ¿Vale? Efectivamente, cuando tú le das un golpe a una cosa, las oscilaciones son de todas las frecuencias naturales que haya. Y en este caso no hay amortiguamiento, así que esto no pararía nunca. ¿Vale? Para que veáis qué aspecto tendría esto. A ver si me deja minimizar esto. Tengo esto pintado. Sobre todo también para ver, porque es lo que me va a dar tiempo. Y lo dejo para vosotros. Que el movimiento de un sistema así, construido por dos péndulos de 1 metro y 2 kilos y un muelle de 500 newton partido metro, pues tiene este aspecto. Y esto lo dejo aquí para luego cuando lo convierta a PDF. Esto es el primer... Ahí pone Q1, pero quería poner teta 1, ¿vale? Esto es teta 1. Como es la hora, no me queda tiempo, pero os enseño lo curioso que tiene el hecho de que el muelle sea muy débil, ¿vale? 100 veces más pequeño. Y es esto de aquí. ¿Vale? Entonces este os lo cuento un momento y lo dejo para que lo veáis vosotros, que es el extra que había puesto, que esto es cuando caes muy pequeño, lo que sucede es que fijaos que teníamos esta frecuencia y esta frecuencia, o lo que es lo mismo que omega 2 es la omega 1 por la raíz de 1 más 2 alfa, o lo que es lo mismo aproximadamente la raíz de GL por 1 más alfa, o lo que es lo mismo omega 1 más algo pequeño, donde alfa es k partido m a partido l al cuadrado. Tenemos un sistema con dos frecuencias naturales muy cercanas. Entonces, si cogéis esto, y lo expresáis, y ya no cuento más porque me estoy comiendo el tiempo, como cosenos de suma y resta, partido por 2 y por t, por el coseno de omega 2 menos omega 1 partido 2t, lo que sucede es que esto oscila como g partido l, esta frecuencia de aquí tiene que ver con esto, pero la amplitud varía como alfa g partido l, el coseno de esto. ¿Vale? Pues esto que pasa cuando tienes dos frecuencias muy cerca entre sí, se conoce como bit. Y lo podéis encontrar contado en el Savannah, en el Meirovich, etc. ¿Vale? Pues lo dejo un poco aquí expresado, que era el extra que se quería contar, aunque lo importante del ejercicio, y ya acabo de verdad, es lo de siempre: energías cinéticas, Lagrange, frecuencias y modos propios para desacoplar el sistema, llevarte las cosas al espacio modal donde todo es un grado de libertad y luego volver. ¿Vale? Venga, perdonad el retraso. 2 minutos me como. Preguntas. A ver que os recupero, que no sé si estáis o no estáis. Vale. Vale. Os lo subo a PDF y os lo subo en Moodle y nos vemos el jueves a las 11:45. ¿Vale? Y retomaré un poco la teoría para ver si siempre hay que hacer todo este camino tan largo de irse al espacio modal y volver. ¿Vale? Nada más, perdonad los 3 minutos que me he comido, ¿vale? Os lo devolveré en algún momento del universo. Venga, nos vemos el jueves. Hasta luego. Adiós, gracias. Adiós, gracias.
Hasta luego.